A ver, ¿qué pasa cuando la pelea por el poder dentro de un mismo partido se descontrola? Bueno, en Bolivia la cosa se puso seria. La disputa interna del partido de gobierno se transformó en un arma, pero de autodestrucción, y está amenazando con paralizar al país entero, desde adentro. Para meternos de lleno en este lío, vamos a verlo desde dos ángulos, ¿sí? Por un lado tenemos a Marcelino Rodríguez, un asambleísta, alguien que se mueve en los pasillos del poder. Y por el otro, a Feliciano Mamani, que es un dirigente campesino, y está, digamos, atrapado en medio de todo, en una crisis de lealtad tremenda. Ok, arranquemos. La pelea dentro del movimiento al socialismo, el MAS, ya dejó de ser una simple pelea interna. No. Esto escaló a otro nivel. Se convirtió en un sabotaje desde adentro del mismísimo Estado. Y claro, eso está debilitando la gobernabilidad de todo el país. Y ojo con esto, porque es clave para entender todo lo demás. La crisis de gobernabilidad no es un daño colateral, es la estrategia principal. La facción del expresidente Evo Morales la está usando como su herramienta número 1 para tratar de recuperar el poder, de sacárselo al actual presidente, Luis Arce. Entonces, ¿cómo fue que se partió todo? ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? Bueno, la cosa explotó a finales de 2023. Hubo dos momentos, dos eventos clave que ya desataron la guerra abierta. Y todo empezó con una jugada de poder en el Congreso del partido. Fue como una partida de ajedrez, un golpe tras otro. Primero, la facción evista hace su movida en el Congreso del partido, una jugada de poder total. Y como respuesta, ¿qué hace la facción arcista? ¡Pum! Contraataca usando el poder judicial. Y con eso movieron todo el tablero político. Y esta frase, resume perfecto cómo pensaba el lado arcista. Para ellos, el Congreso de Laucañón no fue una reunión más. Fue una declaración de guerra con todas las letras. Y sintieron que su única opción, su única defensa, era usar las herramientas del Estado para devolver el golpe. Bien, con las cartas sobre la mesa y los bandos bien marcados, el campo de batalla cambió. El conflicto se movió de los tribunales directo a la Asamblea Legislativa, y fue ahí donde la facción evista encontró una forma nueva y súper efectiva de atacar al gobierno. Y el golpe se sintió al instante. Estamos hablando de más de $700 millones. ¡700 millones! En créditos que eran vitales para la economía y quedaron congelados. Ojo, esto no fue casualidad, fue una estrategia fríamente calculada para ahogar financieramente al gobierno. ¿Y cómo lo lograron? Bueno, con una táctica que se conoció como el nudo de los 20 votos. Y esto es increíble, porque básicamente enemigos políticos de toda la vida, o sea, los evistas y la oposición tradicional, se unieron. ¿Para qué? Para formar una mayoría que pudiera bloquear todo, y así paralizaron por completo la agenda del gobierno. Y acá se ven clarísimos los dos mundos, las dos realidades. Para el asambleísta Marcelino, esto es simplemente un sabotaje cínico que pone en riesgo al país entero. Pero para el campesino Feliciano es todo lo contrario. Es un acto de defensa, una defensa legítima de la democracia contra lo que él ve como un autogolpe desde la justicia. Pero esta pelea de las altas esferas no se iba a quedar en la capital, ¿verdad? No, bajó, y bajó rápido. Llegó hasta las bases y partió por la mitad a las organizaciones sociales, las que siempre fueron la columna vertebral, el corazón del MAS. Hay una metáfora que se usa para describir esto que es potentísima. La máquina rota. Piensen en esto. El enorme aparato de movilización social del MAS, que parecía invencible e indestructible, bueno, no solo se rompió, es que sus propias piezas empezaron a pelear entre sí. El caso más claro de esto lo vimos en el principal sindicato campesino, la CCUTCB. De un día para otro, ¡paf!, había dos directivas. Dos grupos rivales, y cada uno decía que representaba a la misma gente. Por un lado, la facción arcista, con el reconocimiento oficial del Estado. Y por el otro, la evista, que reclamaba para sí la legitimidad histórica, la de verdad. Y las consecuencias de esto fueron terribles. El debate político se acabó y empezó la violencia física, entre gente que se llamaba hermanos. Vimos batallas campales por el control de las sedes de los sindicatos. Al final, la capacidad de movilización que tenían los campesinos quedó en cero, totalmente neutralizada. Y la gente de base, la que está en el día a día, quedó confundida, desilusionada. Y a medida que la pelea se ponía más y más dura, pasó algo gravísimo. Ambos bandos empezaron a usar las instituciones del Estado, pero ya no para gobernar. No, las convirtieron en armas. Armas para atacarse y para destruirse mutuamente.
De ahí nació un término, la guillotina parlamentaria, porque ese nudo de los 20 votos ya no se conformaba con bloquear leyes, no. Ahora su objetivo era literalmente decapitar al equipo de gobierno, censurando a los ministros uno tras otro para generar una inestabilidad constante. La escalada fue un toma y daca brutal. Los evistas usaban el parlamento para tumbar ministros. Los zarcistas, en respuesta, usaban el sistema judicial, y no con cualquier cosa, sino con acusaciones penales gravísimas. Y en medio de todo ese fuego cruzado, ¿quiénes quedaron atrapados? Líderes de base como Feliciano, amenazados con terminar presos por terrorismo. Una locura. Al final del día, toda esta guerra interna, esta pelea por el poder, tuvo un costo altísimo. Y ese costo lo pagó el país, lo pagó la gente, porque toda esta inestabilidad política se convirtió directamente en crisis para el bolsillo y la vida de todos. Miren este gráfico, porque los números no mienten, son contundentes. Bolivia alcanzó un récord histórico, 563 conflictos sociales en 2024. Claro, con la famosa máquina social rota, ya no había quien mediar. Y las protestas por la falta de dólares, por la falta de combustible, simplemente explotaron, sin ningún tipo de control. Aquí se ve perfecto el efecto dominó. Es una cadena de desastres. La pelea política paraliza el Congreso. Esa parálisis provoca una crisis de dólares y de combustible. La crisis económica genera una desesperación total en la gente que sale a protestar. Y el Estado, que debería responder, está tan debilitado por su propia guerra interna que simplemente no puede hacer nada. La estabilidad del país y la confianza de la gente en sus instituciones se evaporaron. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que queda resonando. Cuando la pelea por el poder llega a tal punto que rompe las mismas instituciones que se necesitan para gobernar, se pone en jaque el futuro de todo un país. Y queda un vacío que la verdad nadie sabe quién ni cómo va a poder llenar.